CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. En el jueves 23 de junio de 2011 es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Transmitimos como siempre en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un abrazo a quienes nos ven a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche y a los radioescuchas en Grupo Nutriz Radio. Pueden enviar ustedes sus comentarios o preguntas para nuestro invitado si lo desean. El día de ayer se celebró el Día del Maestro en nuestro país y desde luego que este es un momento oportuno para reflexionar alrededor de la materia educativa. Especialmente nos interesa conocer con nuestro invitado de hoy sobre la reforma educativa a la luz de los 2 años del presente gobierno y también de la situación de violencia que empaña el sistema educativo a nivel nacional. Está con nosotros en nuestros estudios Óscar Picardo, especialista en educación. Óscar, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un gusto estar en tu programa. Perfecto, Óscar. Para comenzar, me interesa que abordemos el tema inmediato que tiene que ver con la situación de violencia, sobre todo porque esta semana trascendió el cierre de la escuela del centro escolar Caserío Aguasarca de San Juan Opico. En La Prensa Gráfica hemos dado seguimiento a ese tema. Cerró las puertas por las supuestas amenazas de las pandillas. A estas alturas no sabemos si ya reabrieron, van a reabrir, pero lo concreto es que esta semana han cerrado los maestros por temor. ¿Qué tipo ante qué fenómeno estamos? Y me gustaría analizar un poco el tipo de respuesta que se está dando o se debería de dar. Bien, el fenómeno de la violencia escolar asociada a las pandillas, como tú sabes, es un tema que viene ya desde hace algunos años. En la gestión anterior de gobierno, la Fundación para la Educación Especial, FUNPRES, tenía un programa en muchas de las escuelas críticas que lamentablemente ese programa con la nueva gestión se eliminó. Era un programa de apoyo con psicólogos, trabajadores sociales, capacitación, etc. En fin, yo lo que creo es que tenemos un problema bastante crítico y serio en muchos centros escolares. Se habla de alrededor de 1000 escuelas que están amenazadas o tienen algún grado de amenaza, maestros, estudiantes, donde hay reclutamiento de maras. Y creo yo que frente a ese tipo de amenazas y frente a ese tipo de problemas requerís el diseño de programas efectivos que puedan apoyar la labor docente. Yo creo que eso es lo fundamental. Más allá del tema de la seguridad, lo que necesitan los maestros, directores, es un programa de respaldo, de acompañamiento, que les permita cumplir su función de educar, ¿verdad? Se ha tratado esto... Por lo menos hemos tenido noticias de programas en conjunto con la PNC, que creo que de eso es lo que no hablamos. Nos referimos a programas de índole educativo, no a programas que tengan que ver con la policía. Eso puede ser una segunda etapa de proyectos o programas de apoyo a las escuelas más asediadas por el fenómeno de pandillas. Pero yo creo que al interior de la escuela primero tenemos que resolver otro tipo de problemas más de índole pedagógico, psicológico, y es ahí donde se tiene que crear algún tipo de proyecto de apoyo, como el que tenía FUNPRES precisamente, psicólogos, trabajadores sociales, para acompañar al maestro, para apoyarle en ese tipo de labor, básicamente. Ahora, ¿hubo alguna justificación cuando se eliminó este programa? Bueno, cuando entró la gestión del gobierno eliminaron una serie de subsidios que daban a fundaciones, ONGs, por ejemplo FUSAL tenía apoyos, programas de apoyo a escuelas en el área rural, se los quitaron, y así muchas fundaciones y ONGs, son varias, también FIECA también tenía otro tipo de apoyos, las universidades trabajaban en el área de alfabetización, apoyando al gobierno, también quitaron ese subsidio. La cuestión fue por razones presupuestarias y también un poco por razones técnicas del nuevo equipo de gobierno, ¿verdad? Que quería en cierta medida hacer un borrón y cuenta nueva con todo lo que venía de la gestión anterior. Óscar, ¿por dónde hay que comenzar? Es decir, ¿cuáles serían los primeros pasos que se deberían de dar en el tema de seguridad en las escuelas? Es decir,
hay que militarizar, hay que establecer la policía escolar. ¿Qué medidas adoptar? Porque al final de cuentas las escuelas están ubicadas y esa infraestructura no se puede decir vamos a trasladar esta escuela para otro caserío. Claro. O sea, no es esa, obviamente que no es esa la idea ni esa es la Claro. solución, pero las escuelas están ubicadas justamente en zonas de riesgo donde hay pandillas, donde Claro. hay una situación de inestabilidad social. Yo creo que sobre la base de un diagnóstico que se debe de tener, me imagino, cada escuela tiene situaciones particulares y Claro. problemas particulares. Pero bueno, habrá algunas escuelas que requieran un perímetro de seguridad, de apoyo de la PNC, Fuerzas Armadas, sobre todo para proteger dos elementos. Uno, el reclutamiento que se da de pandilleros a veces en las escuelas, y otra, para darle un poco de seguridad y certeza a aquellos maestros que se sienten amenazados, para que puedan entrar y salir a la escuela y hacer su trabajo. Y por otro lado, digamos, ese es un proyecto donde podría intervenir la PNC, las Fuerzas Armadas, de un programa de aseguramiento de perímetros escolares, pero yo creo que el trabajo más delicado es hacia adentro de las escuelas. Ahí yo creo que hay que tener un equipo de apoyo, crear programas de equipo de apoyo con trabajadores sociales y psicólogos para ayudar a los maestros, para identificar problemas críticos y desde la escuela hacia la comunidad hacer intervenciones, de tal forma que se puedan identificar cuáles son los problemas, se puede apoyar a las comunidades, a los maestros y a los directores, y eso requiere obviamente un poco de ideas, presupuesto, y debería estar enmarcado en una estrategia de escuelas seguras. Oscar, y hay ejemplos de cómo algunos jóvenes en riesgo o jóvenes involucrados en pandillas pueden irse sacando de las escuelas, estableciendo sus programas. Fíjate que yo recuerdo, y esto es bastante antiguo, William, desde el año 89 fuimos en una misión de aquí del Ministerio de Educación a Nueva York a ver las escuelas KIPP al Bronx. En ese momento Giuliani estaba transformando Nueva York y parte del problema que tenía era escuelas en riesgo, muy críticas, muy peligrosas. Y conocimos un modelo que ahí creo yo que fue donde FUNPRES retomó ideas. Bien, Oscar, como debo hacer una pausa, Claro. interrumpo y cuando volvamos conozcamos ese ejemplo Claro. para saber qué es lo que se puede adaptar acá y si en aquel momento se hizo algo además. Vamos a la pausa. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. A ver, entonces interrumpíamos la idea sobre la visita que ustedes hicieron, me decía Oscar, en 1989, a Nueva York, al Bronx. Al Bronx. Fuimos a ver unas escuelas KIPP, que eran escuelas con un entorno de violencia muy crítico, pandillas, drogas, asesinatos, familias muy complicadas. Y de ahí aprendimos 2 o 3 lecciones muy concretas. Uno es el apoyo interno a la escuela, lo que te decía, psicólogos. Otra, atraer a los mejores docentes a esas escuelas. Había flexibilidad. Y la tercera, apoyo de la empresa privada. Y fue así como el modelo de Giuliani, conocido como el modelo de las ventanas rotas o el modelo cero tolerancia, fue transformando esas escuelas, llegando a ser de las mejores escuelas distritales en Nueva York en cuanto a resultados académicos. Había pautas de contrato con la familia, había un trabajo comunitario muy bueno.
Y todo eso creo que lo retomó Fumpres y empezó a desarrollar aquí en muchas de esas escuelas ese tipo de trabajos. Obviamente con los problemas de rigidez legal nuestra, Sí, claro. que no permiten hacer muchos cambios, pero se estaba haciendo algo. Oscar, pero estamos hablando del 89. Del y recuerdo 89, que recuerdo que el tema de pandillas, por ejemplo, sí, en aquel momento eran pandillas Pero estudiantiles. no tenían el peso que tenían ahora, ¿sabes? Sí, exactamente, no tenía ese nivel de expresión ni de violencia como lo tienen ahora y eran delimitadas más a los institutos en San Salvador, por ejemplo, institutos contra institutos, Correcto. un privado, un público, pero digamos, era una situación distinta, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, a la par del tema escolar, descuidamos en gran medida desde esa época para acá, se subestimó el problema de las pandillas quizás. Posiblemente se vio como un fenómeno social más que iba a navegar en la historia contemporánea y no iba a pasar nada, y creo yo que se ha ido desbordando y se ha ido poniendo más complejo. Yo creo que en estas comunidades críticas se pueden hacer cosas, inclusive a través de los pandilleros y con los pandilleros, porque es un fenómeno que no lo podés excluir de tu análisis y de tu gestión educativa. Te comentaba, por ejemplo, lo que se está haciendo con la Fundación Fútbol Forever en Soyapango, en La Campanera, Sí, sí. y en Santa Dubige. Se trabaja y ahí están los jóvenes pandilleros. En cierta medida no tienen una participación activa en los programas que hacemos educativos, pero dejan trabajar, ¿verdad? Si hay un diálogo, si hay un mecanismo donde ellos ven acciones, digamos, que no los persiguen y que no les afectan, y que ellos pueden percibir, y eso es importante, que sus hijos están en un proyecto mejor que el que ellos tuvieron. Y yo creo que eso es una clave de éxito. O sea, con el fenómeno de las pandillas, sobre todo con hijos de pandilleros, ellos están interesados que sus hijos reciban una educación mejor y que no pasen los problemas y las circunstancias que ellos pasaron. Entonces yo creo que es un tema de ponerle ideas, de conocer los entornos escolares, de trabajar in situ en las escuelas para ir con creatividad resolviendo problemas conforme a la demanda de necesidades que tiene cada centro escolar. Es decir, no basta con colocar un policía en entrada, No, en para cada nada. portón de un centro escolar y estar revisando con detector No. de metales si el joven lleva un arma, un puñal o lo que sea. Exacto, no es así. Yo creo que la cuestión es un programa, lo que hay que hacer son programas, digamos, de inserción. Yo creería que las direcciones departamentales, a través de asesores pedagógicos o a través de otros actores, tienen que empezar a conocer sus escuelas, conocer sus problemas, identificar cuáles son los factores críticos, cómo atenuarlos a través de proyectos deportivos, culturales. Y creo yo que se puede hacer un trabajo, no es un tema imposible, se ha hecho como lo habíamos visto en otros escenarios. El problema es que no podés estar haciendo políticas educativas a la distancia, desconectado de la realidad. Ese es uno de los elementos, digamos, que generan fracaso, ¿verdad? Creer que con un programa, por ejemplo, que puede sonar bien, policía escolar, o sea, puede ser una política estructural que tú la pongas, que empiece a funcionar, pero posiblemente ese atarrayazo general que tú tires como una estrategia de solución en seguridad no termine de resolver los problemas, porque hay que conocer los problemas para solucionarlos, hay que crear soluciones, tener un marco flexible de acción educativa en donde la escuela pueda empezar a transformar las comunidades. Ya, y en 2 años de este gobierno, ¿se ha visto o no claridad sobre esto, Oscar? ¿Qué ha pasado en 2 años? Es decir, porque bueno, cada vez más se está anunciando, se reconoce del problema, hay diagnósticos y todo esto, pero lo que estamos viendo al final es un comportamiento, porque si antes el tema de la violencia se circunscribía a la situación de los jóvenes estudiantes, ahora ya rebasó y está afectando directamente a los docentes. Pues, o sea, ya los docentes, el punto es que educación al paso que va no va a encontrar docentes que vayan a trabajar a esas comunidades. Yo creo, William, que en esta gestión, en estos 2 años, han habido buenas ideas, ha habido mucha dispersión y sobre todo falta de asociatividad entre las buenas ideas y el tema presupuestario. Aquí tenemos un problema crítico que no se ha querido abordar con seriedad, que es un presupuesto limitado, que ya se ha dicho hasta la saciedad,
que nuestro presupuesto educativo no supera el 3% del PIB, que necesitamos elevarlo al 4, al 5, y eso es de donde sacamos dinero. Entonces, por ahí empieza un poco el nudo gordiano de las políticas educativas, que no hay financiamiento. Podés tener buenas ideas, pero a la hora de operativizar esas ideas, resulta que no sabes de dónde sacar el dinero, como el caso de la escuela inclusiva de tiempo pleno, que hay un pilotaje en 22 escuelas, y lo tenés que trasladar a 5.000 escuelas, y dice el viceministro Badía, es que contamos con la cooperación, que son más o menos 25 millones. ¿Y tú crees que con 25 millones vas a trasladar un modelo de 22 escuelas a 5.000 escuelas, donde le tenés que dar de comer a los estudiantes? Entonces, son cuestiones que cuando tú las pasás en blanco y negro y le pones número, primero corres el riesgo de transformar el Ministerio de Educación en un aparato logístico muy complejo, que no es su función. Bien, ¿por qué debo hacer otra pausa, Oscar? Porque y me interesa también que entremos ya a todo ese tema de reforma educativa, okay, y hablar un poco más sobre la escuela inclusiva plena de la que estabas comentando. Vamos a una pausa y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Oscar, me decía entonces que hay aquí un problema que tiene que ver con la falta de asociatividad o de asociar ideas o proyectos con presupuesto. Claro, así es. Entonces, y a la luz de eso, usted me explicaba el caso de Escuela Inclusiva Plena, que hablan ahí de 25 millones de dólares, pero estábamos en el corte conversando, es decir, por el nivel de responsabilidades que se están administrando o se están delegando más bien a un director, ya se está convirtiendo la figura de director más en una figura logístico o administrador, claro, en todo caso. Sí, realmente la idea yo creo que históricamente hay que aclarar, durante los 90 la preocupación de las políticas públicas fue que todos los niños fueran a la escuela, era cobertura, ¿verdad? De hecho se logró 100% de cobertura en educación básica o primaria. Pero ¿qué pasó? Mientras desarrollamos en esa década esa política de cobertura, se comenzó paulatinamente a sacrificar el tiempo de la escuela. De hecho se crearon 2 y hasta 3 turnos. El turno de la mañana, el turno de la tarde y a veces el turno de la noche. Hoy se reconoce de que los niños necesitan estar más tiempo en la escuela, de ahí viene la tendencia de escuelas inclusivas de tiempo pleno. Eso significa jornadas escolares de 7 a 3 de la tarde. Cuando tú ves esa idea y la trasladas al plano financiero, decís, bueno, primer problema, ¿qué hago con el turno de la tarde? ¿Verdad? Ese es el primer lío que tenés a nivel de país. Sí, porque estamos hablando de juntar 2 turnos. Claro, de suprimir el turno de la tarde y ampliar la jornada escolar. Segundo tema, si los niños van a estar ahí, pues alguien les tiene que dar de comer. ¿Quién les va a dar de comer? Son 1.400.000 platos de comida. Tercer tema, si vas a ampliar la jornada escolar, además de las áreas básicas o disciplinas, como se le quiere llamar ahora, que es lo que aprenden tradicionalmente los niños, lenguaje, matemáticas, etcétera, se crean programas de deportes, cultura, educación artística. Entonces, cuando tú trasladas todo eso a un modelo matemático financiero, es una montaña de dinero enorme. Y lo que decíamos, será mejor tener un gerente en cada escuela para que vea todos los temas logísticos de entregas de uniformes, zapatos, útiles escolares y alimentación escolar. Eso significa, bueno, quizás 5.000 gerentes.
Que es el mismo número de directores que hay en este momento. Posiblemente, por ahí. Más multiplicarle el sueldo de los gerentes por 12 por la cantidad de escuelas. Entonces, el modelo empieza como a colapsar financieramente. Ahorita tienen un pilotaje en 22 escuelas, de las cuales tengo entendido que han tenido bastante problemas logísticos para echar a andar el modelo, Y ¿no? justo de lo que estamos hablando, ¿no? Correcto. Y han Ajá. pasado 2 años para hacer un pilotaje de 22 escuelas. O sea, si vamos a ese ritmo, a 20 escuelas cada 2 años, o sea que en un quinquenio de gobierno, si acaso llegas a 50 escuelas, o sea, quizás en unos 100 años terminas de montar la escuela a tiempo pleno, o sea, siendo realistas, pues. Sí, sí. Eso creo que es lo que ha faltado yo, mi punto de vista es el realismo en la proyección de programas, ¿verdad? Además al director, como comentamos, se le están cargando las funciones administrativas, que son bastante pesadas. Imagínate tallar, medir, entregar, liquidar zapatos, uniformes y útiles en centros escolares donde tenés 1.300 estudiantes. Que eso es lo que ya se está haciendo, Exacto. incluso en las escuelas que no están dentro del Así piloto. es, en todas, supuestamente, ¿verdad? Algunas van con mucho retraso, hasta ahora en junio se están entregando zapatos y útiles que tenían que haberse entregado en enero, pero dado el volumen y la complejidad del sistema educativo, no te queda otra que echar reversa, pues. Vaya, pero entonces aquí, el proyecto este de escuela inclusiva plena, sí es una buena idea. Yo considero que sí. Pero entonces, ¿cómo se puede establecer? ¿Cómo se puede echar a andar? Porque de todas maneras, de cualquier forma es caro. Claro, tenés que ver la viabilidad. Lo primero que tenés que aterrizar es en la viabilidad, con cuántos recursos contás, ¿verdad? William, nadie te va a convencer a ti que quizás un Mercedes o un Ferrari es mejor que un Nissan, un Toyota. El problema es que tú cuando vas a tomar la decisión de comprar un carro, primero, si tengo el dinero para comprarlo, Exacto. y segundo, voy a tener para el mantenimiento de ese carro, ¿cuánto me cuesta un repuesto de un carro de lujo? Aquí sucede lo mismo. O sea, lo que quieren, así por ponerlo de una forma caricaturesca, es hacer de una escuela pública una escuela americana, ¿verdad? Una escuela bilingüe en temas logísticos. O sea, pasar de una jornada de 8 a 12 a una jornada de 7 a 4, con el agravante que los niños de las escuelas bilingües llevan su alimento. Aquí los padres te van a decir, mire, yo no le voy a dar alimentación, o me la da usted o me regresa el niño a las 12, como usted quiera. Claro. Entonces, cuando tú haces esa proyección, tenés que darte cuenta que solo tenés 700 millones de dólares que solo alcanzan para salario, punto. No tenés más. Los 80, 90 o 100 millones extra que había en el presupuesto o que se podían conseguir se fueron al tema uniformes, que es otra medida cuestionable. ¿Cuál es el impacto que pueda tener el tema de uniformes? Yo creo que zapatos sí, uniformes no, pero bueno, esos son temas de criterios, de costo-beneficio y de tasa de retorno de las políticas educativas. Yo he pedido al Ministerio técnicamente que me envíen los estudios que tienen de tasa de retorno y costo-beneficio y no me los han mandado. Presupongo que no los tienen. Por lo tanto, están trabajando con políticas de olfato, nada más. Hay políticas en Michoacán, México, llevan 10 años entregando uniformes y la consecuencia es que nada ha cambiado en Michoacán. Lo mismo sigue pasando, o sea. Perfecto. Ese es otro tema que me interesa, sobre todo porque también ayer escuchaba a la gente de antes 21 de junio y hoy se hablaban de la necesidad de una transformación de la enseñanza. No me quedó claro un poco de qué están hablando, pero bueno, vamos a hablar de ese tema al regreso. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Todo el día, pero daban un plato de trigo, ¿verdad? Bien, entrábamos a analizar un poco sobre el tema de paquetes escolares, porque ha habido dos tesis alrededor de esto también, Oscar, y es una que apunta a, bueno, lo que ya se está haciendo, que suponen, me imagino yo, desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación como una medida oportuna, y lo están haciendo tal cual, pero la otra es que advierte la posibilidad de que, bueno, no se está atacando el fondo, y es cómo crear una estructura que mejore la calidad de la enseñanza y por lo tanto la calidad de esos alumnos que salen de las escuelas públicas. Claro. Entonces, mira, ¿en qué estamos en este momento? O sea, Ernesto Schiffelbein, que es un profesor de Harvard, consultor que ha venido mucho a El Salvador, ha trabajado mucho en los análisis de tasa de retorno y costo-beneficio. Es decir, cuando vos tenés un presupuesto limitado, tenés que decidir en qué lo invertís. Prioridades. Prioridades, tenés que priorizar. Generalmente Schiffelbein recomienda analizar 40 prioridades por un panel de 17 expertos, es inclusive una teoría matemática que él tiene, digamos, para asegurar de que lo que vas a invertir es lo mejor. Entonces, si tú tienes 80 millones disponibles, tú tienes que decidir qué vas a hacer con esos 80 millones. Una posibilidad son uniformes, otra posibilidad son zapatos, útiles escolares, alimentación, etcétera, y hay muchas cosas. Entonces, tú tienes que empezar a jugar con ecuaciones. Bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Niños bien vestidos o bien comidos? ¿Qué me impacta más? ¿Cómo va a ser más rentable esta inversión? Yo creo que eso le pasa a todas las familias, que normalmente toman decisiones sobre cómo invertir su dinero desde el momento que escoges un colegio privado o público, tú estás haciendo una apuesta por el futuro. Yo creo, por ejemplo, particularmente que el tema de uniformes es irrelevante. Creo que el tema de zapatos sí es importante. Son tecnicismos, pero sí ayudan a dignificar al niño. ¿Qué hace la diferencia de por qué sí un zapato y por qué no entonces un pantalón? Pues mira, yo en mi experiencia que he ido a escuelas públicas, he visto muchas escuelas públicas donde los niños desde hace años iban sin uniformes, pero iban en jeans. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la practicidad, de la dignidad, yo creo que un par de zapatos ayuda, sobre todo niños que tienen que caminar. El tema de uniformes es totalmente irrelevante si lo tienen o no lo tienen. Y sobre todo que se diga que gracias a esa política se han retenido 22.000 niños, que es lo que ha dicho la publicidad del gobierno. Pero ¿cómo se relaciona eso? Es decir, ¿cuál es la lógica de relación de retención de jóvenes? Bueno, dicen ellos que gracias a los uniformes 22.000 niños no se han ido, lo cual es el análisis de la tasa de deserción del sistema. Si tú ves históricamente la tasa de deserción, con o sin uniforme han dado por el 7%. Eso, el tema de útiles sí lo considero relevante, es un tema que se aplaude esa medida porque eso apoya didácticamente el aprendizaje de los niños. Entonces vos tenés que empezar a ver todas esas posibilidades y ver cómo colocas mejor tu dinero buscando una tasa de retorno, en qué impacta, ¿verdad?, esto mejor. Y eso es lo que no se ha hecho. Obviamente ha dado rédito político. Cuando tú vas a las escuelas, generalmente la gente agradece y reconoce que le regalen los uniformes. Bueno, se dice que es una medida de corte populista. Sí. Finalmente, nadie va a decir que está mal que le regalen un par de zapatos a sus hijos o un pantalón. Por supuesto. O sea, el problema es que se lo están dando a mucha gente que no lo necesita. No es una medida focalizada como la política del gas. Yo creería que debería ser focalizada porque hay mucha gente de escuela pública que no necesita el uniforme y se lo están dando. Inclusive hasta se lo dan y teniendo las posibilidades de adquirirlo, lo cual es un poco, digamos, no aprovechar bien los recursos del Estado. Entonces yo creo que más allá de cómo se maneje la logística, que es complicada, tú como funcionario público tenés que decidir cómo invertís mejor el dinero para que tenga una mejor tasa de retorno para el sistema educativo, investigar, consultar qué es lo que puede hacer que un niño se mantenga en la escuela, ¿verdad? Posiblemente, siendo más complejo logísticamente, la alimentación es un factor de mayor retención escolar. Si tú ofreces un plato de comida, ayuda mucho más a la economía, tiene un mayor impacto y ayuda pedagógicamente, porque un niño bien comido aprende mejor. Sí, claro.
Yo prefiero un niño bien comido aunque un niño bien vestido, ¿verdad? Es un principio básico de pedagogía. Pero bueno, yo creo que también se ha visto el rédito político que ha tenido esta medida y es indiscutible, pues, al final, ¿verdad? Por ahí la cosa. Ahora, ¿por dónde entrar con qué tipo de reformas son las que habría que impulsar, que son de fondo y que, como dice antes, 21 de junio, podrían provocar una transformación de la enseñanza? Bueno, lo más relevante, William, en el 2008 se presentó un informe mundial, conocido como informe McKinsey, que está en internet, cómo hicieron los mejores sistemas educativos para mejorar, y ese informe da 4 conclusiones. La primera y más importante: el techo de la calidad de un sistema son sus docentes. La segunda conclusión: toda escuela necesita un gran líder. Tercera conclusión: la única manera de mejorar es mejorando como los docentes enseñan. Y cuarta conclusión: en cada aula todos los niños tienen que tener éxito. En función de esas 4 conclusiones, que son basadas en estudios serios, rigurosos, yo creo que el reto de El Salvador es centrar la reforma educativa en la clase docente, en dignificar, reformar, mejorar y garantizar docentes de calidad y efectivos. De acuerdo, entramos ya en la materia y que tiene que ver justo con, a propósito de que ayer fue el Día del Maestro, Exacto. Entonces entramos ya a abordar la parte justamente de la situación docente. Vamos a la pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Menos tangible, entonces, entrábamos entonces a conversar sobre el tema de los docentes, que esa es la otra parte medular de esto, Oscar. Entonces, ¿cómo se plantea qué pasa con los docentes? Hay mucha discusión de si hay que aumentar salarios. Casi siempre lo que hay alrededor del tema de los docentes en el país es cómo se mejora la parte salarial, pero también se habla entonces de la calidad de la formación del docente, que va a tener repercusiones directas sobre la formación del joven estudiante. Definitivamente se necesita una reforma integral, pasando por una reforma legal. En el 2007 trabajamos en una propuesta que lastimosamente se engavetó y que ahorita se ha sacado y que creo yo que requiere más reflexión. Esa propuesta la trabajamos con un colega, Wilman Herrera, para la Asamblea. Era una propuesta innovadora que tenía años sabático, becas, un instituto superior de estudios pedagógicos, etcétera. Yo creo que es un tema complejo, el tema de la profesión docente no es fácil. Yo estoy convencido que necesitamos dignificar la profesión docente, duplicarle los salarios, si fuera posible, y ahí entramos otra vez en términos presupuestarios, pero también evaluar y medir la calidad de los docentes. Paradójicamente, tú sabes que nuestra clase docente y las gremiales han tenido un rol importante en esto. Se ha garantizado una estabilidad laboral a ultranza. De hecho, en la ley anterior que teníamos, en la ley del 95 que se reformó, para que te echaran del sistema educativo tenías que cometer una falta muy grave 2 veces. O sea que si tú violabas a una niña infraganti, no te podían echar. Así de radical. Tendría que cometer otra violación. Tenías que violar a otra para que te echaran del sistema. O sea, así de cruel y de radical. Es decir, casi imposible. Era casi imposible, exacto. Ajá. Entonces, esas cosas yo creo que son del pasado. Ya yo siempre he dicho, y se lo he dicho a las gremiales y lo hemos discutido, yo admiro el sistema educativo cubano.
¿verdad? Y lo pongo como ejemplo, es el mejor sistema educativo de Latinoamérica, tiene los mejores resultados en pruebas internacionales, pero tienen un sistema muy exigente, donde hay 2 maestros por aula, en cualquier escuela cubana, y en donde se evalúa los resultados del docente, y el docente que no cumple los estándares lo sacan del sistema. Es algo radical, con el agravante, digamos, en el sentido figurado para nuestro caso, que Cuba tiene un tejido social muy fuerte, que en nuestro caso es todo lo contrario, familias desintegradas, migración, maras, etc. Yo creo que ahí está el reto, empezar a trabajar en una reforma docente que primero logre evaluar la calidad, reconocer al docente que está haciendo bien las cosas y premiarlo y estimularlo, y el que está haciendo mal las cosas, capacitarlo y darle una oportunidad. Y si en la segunda oportunidad ya no cambia, sacarlo del sistema, porque en esto es como la medicina. O sea, un médico que comete un error se nota rápido y es sacado del mapa clínico, ¿verdad? Sí, porque es sencillo, o mejora al paciente o lo mata. En educación es más delicado porque tú no ves el error. O sea, el error persiste. Un docente que está haciendo mal su trabajo impacta en el largo plazo en la vida de las personas. Pero hay mecanismos para identificar los problemas y creo yo darle, en esa ley que propusimos, había un sistema de evaluación que a los docentes bien evaluados se les daba año sabático y becas. Y al docente medianamente evaluado se le enviaba capacitación. Al mal evaluado se le daba una capacitación más profunda. Y en la segunda oportunidad de evaluación, si salía mal evaluado, se retiraba del sistema. A eso se opusieron las gremiales. Yo lo sigo defendiendo, yo creo que la educación es muy delicada para seguir dándole oportunidad a malos docentes que estén haciendo mucho daño. No quiero decir con esto que es algo generalizado, son excepciones, pero en cualquier empresa, en cualquier organización, una persona que está haciendo mal su trabajo de forma reincidente, no te puedes dar el lujo de tenerlo ahí. En ese momento hubo oposición de las gremiales, de docentes. Bastante. Pero desde el Ministerio de Educación o desde el Ejecutivo como tal, ¿hubo respaldo o no? Pregunto esto porque al final de cuentas hay mucha voluntad. Hubo apatía. La que hubo en el pasado, en el gobierno de Saca, se repitió ahora. El Ministerio de Educación no se quiere meter en ese. A pesar de ser el principal problema, es un tema muy álgido para el Ministerio de Educación, lidiar con las gremiales y con los 40.000 docentes. Entonces, yo creo que en el pasado, yo entiendo, las gremiales vienen de una historia y es respetable y hay que discutir. Las gremiales docentes han defendido siempre el tema de las garantías laborales y yo creo que eso es buenísimo. Un docente tiene que tener garantías laborales, seguridad laboral, pero un docente que está trabajando mal, que tiene antecedentes de drogas, alcohol, violaciones, no lo puedes tener ahí en el sistema, es demasiado crítico. O sea, tampoco es un cargo vitalicio. O sea. Exacto, y yo como papá y tú como papá y cualquier, creo yo, gremialista como padre, si te pones en los zapatos de un padre donde su hijo tiene como maestro un personaje así siniestro, yo no lo quisiera tener en esa escuela, pues, o en esa aula. Entonces yo creo que es un tema de sentido común y de ir revisando un poco las garantías laborales de los maestros. Yo estoy 100% seguro y apoyando que un buen maestro hay que garantizarle su estabilidad laboral, pero también igualmente seguro que un mal maestro no puede estar en el aula. Claro. La gente de Andes, el 21 de junio, planteaba de la necesidad de que se entre en un proceso de formación, por ejemplo, y esto me imagino yo que implicaría entonces crear justamente la Escuela Superior de Maestros. O sea, hay como varias figuras o ideas alrededor de estos, pero sí parece que hay coincidencia en que hay que crear ese instituto o esa escuela, sí, pero no se está haciendo. No, cómo no. En esa ley nosotros propusimos el ISEP, el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, que tenía varias funciones. Formar nuevos maestros, especializar maestros y capacitar maestros. El gobierno creó la ESMA, la Escuela Superior del Magisterio, algo así. De hecho, tengo entendido que ahí está Luis González, el que estaba en la UCA, de director. No sé si igual caemos en lo mismo, si tiene presupuesto, si midieron las implicaciones, cómo va a funcionar, no tenemos información, pero sí crearon ese proyecto, que yo no sé mayor cosa de él, pero sé que nombraron a Luis González ahí
y que está funcionando, ¿verdad? Por De lo acuerdo. menos. Bien, hacemos otra pausa, volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, creo que es importante también, Oscar, analizar un poco el papel de las gremiales, es decir, a qué están llamadas las gremiales, cuál es el papel que deben de jugar. No sé si las gremiales también de educadores se han ido transformando de acuerdo a las nuevas exigencias que tiene el país. Yo creo que el rol histórico de las gremiales ha tenido como dos ejes de trabajo. Uno, el mejora salarial, lo cual es lógico, y el otro, las garantías de seguridad laboral, de estabilidad, ¿verdad? Lo que se le llama como las luchas y los derechos consagrados. Creo yo que ese su rol está bien, y creo que ahora se está empezando, por lo menos ya he visto algunos documentos en bases magisteriales ya. Yo creo que le hace falta a la gremial el tema pedagógico, didáctico, es decir, bueno, está bien que demandemos mejoras salariales, pero también mejoras cualitativas, claro, en los sistemas, etcétera. Y creo que ahorita están entrando en una fase, digamos, de propuestas y de diálogo pedagógico y educativo. Hay mucho trabajo por hacer en las gremiales. Creo yo que, y apoyo totalmente los derechos consagrados, salvo en aquellos casos en donde se pueda, y ahí es donde creo yo que está la brecha en las gremiales, en que puedan flexibilizar y decir, bueno, nosotros luchamos por mejores salarios, estabilidad laboral, pero también garantías de calidad, y aquellos docentes que no cumplan, no los podemos proteger, pues. No podemos proteger a todos por ser maestros, simplemente por el hecho de ser maestros. Yo creo que ahí hay que flexibilizar un poco y dar una muestra también de ética, de decir, bueno, que el maestro que no cumple con los principios éticos, deontológicos, que es bolo, drogadicto, violador, no lo apoyamos y estamos dispuestos a un tema de evaluación. Ese es otro aspecto que las gremiales tienen que avanzar y decir, bueno, necesitamos un sistema de evaluación objetivo, independiente, que pueda decir qué maestros están trabajando muy bien, claro, para estimularlos muy bien, cuáles están en una escala intermedia para tener un estímulo intermedia, cuáles necesitan capacitación y cuáles hay que sacar del sistema. Bien, nos escribe Denis desde Valencia, España. Él dice, ¿por qué no darles incentivos a los maestros? Y, bueno, recuerda que los sueldos, dice, son de muerte. A propósito, ¿cuál es el salario promedio de un docente en el país? Más o menos por un turno podría oscilar entre 400 y 600 dólares, depende del nivel escalafonario. Es un salario bajo, cualquier maestro. Está por arriba el salario en Honduras, ¿no? En Honduras hay casos excepcionales, en Honduras están mucho más altos, con problemas de calidad mucho más críticos, ¿verdad? Y en Nicaragua muy bajitos, si comparamos Guatemala igual que nosotros, bajos. Generalmente un maestro para tener un salario digno necesita dos trabajos, el de la mañana, sí, y el de la tarde. Y muchos trabajan en una institución pública, claro, en la mañana y en la tarde en un privado o al revés. Y así logran redondear unos $1,000 que les permite costear más o menos su presupuesto familiar, pero también ahí sacrificas calidad, ¿verdad?
necesitamos un docente en un turno único que pueda ganar los $1.000. Eso implicaría incrementar nuestro presupuesto educativo alrededor de hacia los 1.100, 1.200 millones, digamos. Ahí es donde volvemos al tema inicial. Si yo quiero dignificar la profesión docente, tengo que también proyectar y lo que necesitamos es una acción financiera que le dé respaldo a este tipo de cosas, y es caro. Acordate que son 42.000 maestros, casi 43.000, y cada dólar que tú tocas en el salario docente lo tenés que multiplicar por 13 por 43.000. Entonces, cada retoque salarial de dólar en dólar son 8 o 9 millones de dólares que se te van, ¿verdad? Es un tema bastante complicado. Pero bueno, volviendo entonces, sí, entonces las gremiales están desafiadas en este momento también, o sea, no pueden seguir actuando como se ha hecho en el pasado, o sea, tienen que... Sí, yo veo que van avanzando, ¿verdad? Hay países que tienen gremiales muy progresistas, como el caso chileno, por ejemplo, con revistas pedagógicas, propuestas. Yo creo que hacia ese canal hay que ir, que las gremiales sean unas garantes de la calidad, no solo el Ministerio de Educación, ¿verdad?, sino que puedan impulsar procesos de calidad, propuestas técnicas, pedagógicas, didácticas, hacer investigación educativa, crítica política de manera adecuada y sustentada técnicamente, y no criticar por razones ideológicas. En fin, el otro tema también que cayó un poco pesado en las gremiales fue que se manejó este aumento salarial como un premio en el Día del Maestro, ¿verdad? Eso fue un poco burdo de parte del gobierno. O sea, aquí en todos los gobiernos de Arena han habido aumentos cada 3 años, sin excepción, de 5 y 10%, con o sin Día del Maestro. Entonces, fue triste que en un gobierno de izquierda, con mayor afinidad a las gremiales, tuvieran que haber dialogado y peleado tanto un aumento salarial y que todavía les digan, bueno, por ser el Día del Maestro aquí les va 6% y 10%, cuando eso es lo que se ha hecho. O sea, de rigores por ley. Bueno, la ley dice una revisión cada 3 años, no dice aumento, pero desde Cecilia Gallardo Decano para acá, hasta Darlene Mesa siempre se les había aumentado cada 3 años. De acuerdo, bueno, vamos a hacer la última pausa comercial y volvemos con la entrevista en línea. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En los últimos minutos que nos quedan, Oscar, hay un tema que me interesa explorar y es el que tiene que ver con la especialidad de los jóvenes que se están preparando en este país y el tipo de jóvenes que se requieren para la nueva demanda de oportunidades o de trabajos que hay en el mercado laboral, con lo poco que hay, pero bueno, ¿será que hay ahí un problema del tipo de jóvenes profesionales que estamos, más bien en la especialidad de los profesionales que estamos preparando? Digo esto porque hemos visto, por ejemplo, decisiones de inversionistas que han tenido que irse a Costa Rica porque encuentran mano de obra calificada para ciertas especialidades. En nuestro país, ¿cómo estamos en eso? Bueno, hay varios temas. El primer tema que llama la atención, por ejemplo, la ratio europea de educación superior es 7 técnicos por un licenciado. Aquí en El Salvador es a la inversa, son 7 licenciados por un técnico. Hay una desvalorización social del grado de técnico. La gente, obviamente, por el tipo de oferta que tenemos y por la masificación de universidades de los 80 que tuvimos, accedieron fácilmente a las licenciaturas. Tenemos un problema de fondo crítico en nuestra educación, colegios y universidades, que
ha sido diagnosticados en pruebas internacionales, donde nos dicen que nuestros estudiantes conocen pero no comprenden ni pueden aplicar. Eso significa que es un conocimiento muy teórico, que no hay laboratorios, centros de práctica, poca experimentación, poca investigación, y eso es un reto y un problema, ¿verdad? Bueno, anda tú a cualquier escuela de comunicaciones de este país y que te enseñen un estudio de radio, de televisión o cámaras. O sea, te gradúas de periodista o de comunicador o de técnico en comunicación y te vas a topar cómo son las cámaras de verdad, las has visto en libros. Claro, y si no se las dibujan en la pizarra. Exacto. Mira, que hay un botón. Entonces, así en muchas profesiones, salvo en el área médica, que por naturaleza tiene el año de práctica social, el internado y el externado en hospitales. Entonces, por un lado tenés un problema de fondo metodológico. La oferta ha ido evolucionando a buen ritmo en todas las universidades, hay nuevas carreras en el área de turismo, servicios, pocos doctorados, pocos técnicos valorizados, poca gente hablando inglés en función de las necesidades de call centers, y países como Costa Rica que hicieron una apuesta en los tecnológicos y que después de muchos años atrajeron la inversión de Intel, por ejemplo. Aquí hay esfuerzos en el IDCA y en el Megatec La Unión, pero son un poco raros. Por ejemplo, ya formamos la primera generación de administradores portuarios, logística portuaria, y resulta que el puerto está cerrado. Entonces la gente hasta se puede sentir engañada, ¿verdad? Me montaron un instituto, me hicieron un puerto, me formaron para administrar y ayudar en operaciones logísticas en este puerto y resulta que el puerto está cerrado. Mejor hubiera estudiado Derecho entonces y estuviera litigando ahí. Correcto. O sea, en el ITCA también se tiene la carrera de mecatrónica, que integra electrónica, robótica, mecánica, y bueno, ahí hay otro problema de diálogo y vinculación entre la oferta académica y la demanda laboral, ¿verdad? Hay poca vinculación universidad-empresa. Entonces creo yo que es otro de los temas pendientes, que hay que fomentar el diálogo entre los dos sectores, de tal forma. Bueno, pero eso implica tener no necesariamente afinidad entre ejecutivo con empresa privada, sino estar claro de cuáles son los objetivos, o sea, hacia dónde está caminando el mundo y el país. Exactamente, y conocer, por ejemplo, si yo estoy en un tecnológico, yo tengo que venir aquí a la prensa gráfica y tengo que ir a Diana y a TACA y a las empresas y a Holcim a auscultar cuáles son las necesidades, preguntarle, mire, ¿dónde están sus problemas? ¿Qué están requiriendo ustedes tanto en investigación como en el área formativa, ¿verdad? Para empezar a trabajar en función del empleo, de la vinculación con lo laboral. Porque lo que sucede es que formás gente y resulta que no tiene las competencias y le toca llegar a la empresa a aprender y por lo tanto con un salario bajo, como estás de aprendiz. Entonces creo yo que es un tema bastante crítico. Se ha avanzado mucho en educación superior, creo yo, en los últimos años, en mejorar la calidad en sistemas de acreditación, pero ahorita igual entramos a una etapa de letargo. La Comisión de Acreditación creo que tiene poco presupuesto. El Consejo de Educación Superior también está inoperante. Están haciendo cosas, pero no tienen diálogo. Todo lo que han hecho se ha quedado ahí estancado en el despacho del ministro. Pero bueno, así es la dinámica. Pero realmente el peor ejemplo que se tiene sí justamente es eso del Megatec en la Unión, ¿no? En el caso del puerto, o sea, porque eso es bastante lamentable. Así es. Es decir, están los jóvenes preparados, se supone, para dar asistencia a ese puerto. Y un puerto que está ahí cerrado, es increíble eso. Por el tema de la concesión, que tú sabes que no se ha resuelto el tema de la concesión, el puerto está cerrado, la gente frustrada. Tengo entendido que hay gente que ya se ha ido a puertos guatemaltecos, hondureños, a ofrecer sus servicios porque el Megatec los ha preparado para eso. Entonces es frustrante que estudiaste para algo y que ese algo no funciona. Entonces ya ha sucedido una vez, me acuerdo que se mandaron gente a especializar a la India en software, no sé si te acordás. Ah, claro que sí. Y cuando llegaron aquí no había empleo, se quedaron en Costa Rica, en India mismo. O sea, estamos malgastando los recursos del Estado, formando gente con fondos públicos y no hay empleo para esas carreras, ¿verdad? Entonces... Sí, pero en este caso no es que los profesionales no se quieran quedar, sino porque no hay la oportunidad para que ellos puedan desarrollarse. Correcto. Así es un tema de oportunidades, pero bueno,
A ver cuándo abren el puerto. Bueno, ese es un tema aparte que creo que es importante explorarlo y a lo mejor lo podemos platicar en otra oportunidad. Oscar, gracias por Encantado, William. muy gentil. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Les recuerdo que la entrevista queda en el sitio www.laprensagráfica.com para que ustedes la consulten a la hora que lo deseen. Nos vemos mañana.